Come on, let's do it again. Tun, turururun, tun, tun. Madre mía, ¿y el teatrillo aquí que tú cantando? Bueno, Laura, es que ¿con qué empezó el teatrillo? Come on. Claro, pues de eso vamos a hablar hoy, de Come on. Bienvenidos a Japonesamente. Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus producido por Japonismo. Por primera vez en la historia de Japón a fondo / Japonesamente, has sido tú el que te has puesto a cantar Hacer el libremente, además, porque esto la gente no lo sabe, yo lo voy a contar, pero esto no estaba planificado. Esto ha salido así, no estaba en el guión, había otro teatrillo diferente, de hecho, Totalmente. pero me gusta más el que has hecho así, pum. Espontáneamente. Es que me ha venido. Bueno, pues como hemos dicho en el teatrillo, hoy vamos a hablar de los Come on, que a lo mejor... Come on everybody, que a lo mejor dicho así, no sabéis qué es. ¿Cómo podríamos definir de una manera muy fácil, muy sencilla, qué son los Come on, Luis? Pues son los blasones, que a lo mejor tampoco suena muy claro, los emblemas familiares que se usan en Japón. Básicamente una insignia que representa de alguna manera a una casa en cuestión, ¿no? Ya sea una familia o un clan, si hablamos, por ejemplo, del Japón del periodo Edo y anterior, ¿no? Es decir, un poco parecido al escudo de armas que tendríamos en Occidente, ¿no? Totalmente, que de hecho en Occidente no hay escudo de armas para absolutamente todos los apellidos. Lo que pasa que, claro... ¿Tú tienes escudo de armas? Pues supongo que sí, todos tenemos si quisiéramos, ¿no? Pero cuando tienes apellidos tan comunes como Rodríguez, que es el mío, pues claro, pues dices, pues yo qué sé, ¿no? Lo compartimos con tanta gente que al final no le haces pierde ni un caso, poco, ¿no? Quizá. ¿no? Y en el caso japonés supongo que también pasa parecido con ciertos apellidos que son muy, muy típicos. Lo que pasa es que la diferencia entre los escudos de armas occidentales y los Come on japoneses es que los Come on al final son como, tienen unos diseños muy estilizados, ¿no? Normalmente son redondos, sí que juegan mucho con el blanco y el negro, ¿no? Básicamente, ¿no? Y esos dos colores, y eso, un diseño yo creo como muy simplificado, busca representar algo pero de una manera muy estilizada, muy simplificada, ¿no? En muchos casos muestran aspectos de naturaleza, yo qué sé, flores, plantas, ¿no? Hasta pájaros también, o también hemos visto algunos con la luna, el mar, los planetas, ¿no? Pero siempre eso, con un diseño muy estilizado, muy... Hombre, claro, es que tú imagínate que sé que lo vamos a hablar después, pero tú imagínate un kimono cuando vas de boda que lleva su come on puesto y demás, tú imagínate que en lugar de esto le tienes que bordar un escudo de armas que sí, con la torre del castillo, las espadas, el no sé qué, madre mía, te vuelves loco. Sí, la verdad es que sí. De hecho, si vais a Japón, si os fijáis en las tejas de castillos japoneses, por ejemplo, ¿no? O a veces en algunas cortinas noren, que puede haber hasta en los propios castillos japoneses, en algunos... no sé, artículos de esos señores, como por ejemplo unos abanicos que pueda haber en el museo que hay dentro de esos castillos japoneses. Vais a ver ese diseño, ¿no? Ese Come on. Creo que es la mejor manera de identificarlos probablemente. Y bueno, y lo que yo decía, los kimonos formales. También. Que a lo mejor dices, ¿cuándo voy a ver un kimono formal? Bueno, pues si os acercáis a algún santuario, como por ejemplo el santuario Meiji, un domingo sobre todo, seguramente veréis alguna boda. Y las mujeres que son cercanas a la pareja que se casa, sobre todo, ¿no? Las madres y esto, van a llevar kimonos que vais a ver que tienen estos blasones familiares en el Lo que pasa es que, claro, son muy chiquititos. Son chiquititos. Y a no ser que te acerques y le diga, oiga, señora, a ver, déjeme ver el come on que lleva usted, a ver si lo puedo identificar. Pues por eso decía de mirar en los castillos, que quizás es un poco más fácil, ¿no? Pero desde luego en kimonos, también en los mangos de las katanas, ¿no? O sea, aparecen al final cuando te pones cuando identificas un come on, lo vais a ver en muchos sitios. A veces también Japón, está, ¿no? Incluso grabado en madera en las puertas que dan acceso, pues a los propios castillos, pero también a veces a templos y a sitios que tienen relación con señores feudales que han sido importantes a la hora de establecer ese templo, por ejemplo, ¿no? o esa casa o lo que sea. De hecho, en japonismo.com, ya sabéis, la web, tenemos algunas fotos donde podéis ver justamente todos los come on de los que hablaremos hoy, y algunos, ¿no? Algunos ejemplos están, pues justamente eso, en puertas
de jardines, me acuerdo, por ejemplo, ¿no? Algunos jardines con el Kamon de Toyotomi Hideyoshi y demás. Pero antes de hablar un poco del diseño de los Kamon, creo que sería interesante si hacemos un poco un repaso a de dónde vienen los Kamon, un poco la historia de los Kamon. Esto hemos hablado del periodo Edo, pero son anteriores, ¿no? El periodo Sí, Edo. porque el uso de los blasones nace en el periodo Heian, ya sabéis, el año 794 y dura hasta 1185. Y surge como elemento distintivo de las clases nobles, Claro. evidentemente, porque son las que tienen sus apellidos y demás, ¿no? Las clases populares esos tienen nombre y ya está. Y bastante tienen con sobrevivir las clases populares, ¿no? En aquella época, de hecho, el blasón se solía estampar en los carruajes de cada familia noble para que justamente fuera fácil identificar quién estaba circulando en ese momento, ¿no? ¿Quién Bueno, estaba ahí y es dentro? una manera también, cuando todavía a lo mejor no existían las normas de circulación, ¿no? De que el que va por la derecha tiene preferencia y estas cosas, tienes que poner el intermitente y demás, porque si se encontraban dos carros de nobles a la vez, dices, hostia, ¿y ahora cómo hago esto, no? ¿Cuál es la jerarquía aquí? ¿Cuál tiene que darle preferencia al ¡El otro? Pues protocolo! claro, protocolo. Pues bueno, sabiendo qué familia iba en cada carruaje o en cada palanquín, por así Sí. decirlo, pues sabes, vale, este es tal familia, es más importante. Entonces, Con lo este cual tiene les tenemos que preferencia. dejar pasar, ¿no? Luego, claro, justamente el periodo Edo, el periodo Heian termina con esa llegada al poder de los guerreros, de los samuráis, ese primer shogunato Kamakura. Pues justamente en el periodo Kamakura los samuráis, los guerreros, dijeron, ostras, esto de los blasones está guay, lo adoptamos, ¿no? Se lo Más que quedaron nada también. porque así sabemos a quién matar, ¿sabes? Porque es que si no, es que me lío. Entonces, Bueno, de hecho, lo estamos diciendo aquí un poco de cachondeo, pero totalmente en serio, porque en el campo de batalla vamos a usar estos blasones en los estandartes para identificar de una manera fácil los diferentes bandos. hombre, claro, pues ¿no? por eso te digo, es que si no te vuelves loco. O sea, hay que saber dónde. Dónde matar, ¿no? Exacto. Muy bien. Luego ya posteriormente en el periodo Edo, esto es algo que hemos hablado mucho aquí en el podcast, siempre decimos periodo Edo, ese periodo de paz y de prosperidad en el que todo, ¿no? Muchas cosas que antes han sido exclusivas de los nobles y luego de la clase que estaba en el poder, que son los samuráis, pasa un poco a las clases bajas. Que recordad, en el periodo Edo, las clases bajas son las de los comerciantes y los artesanos, que son clases bajas en esa pirámide de organización de la sociedad, pero realmente son las que tienen dinero. Son clases bajas desde el punto de vista neoconfuciano, Exacto. que es cómo se estructura la sociedad en este periodo. Pero son clases bajas porque se les considera menos importantes de cara a ese ideal confuciano de sociedad, pero es lo que tú dices, son los que tienen el dinerete y son al final los que mueven un poco, bueno, el Japón de aquella época. Sí, totalmente. Al final son los que pueden y pues asumen también, oye, Yo nosotros también quiero Kamon. Yo también quiero Kamon y como puedo, pues me voy a hacer un montón de cositas con el Kamon de mi familia, ¿no? Y así pues lo identifico todo como propiedad. También fue en esa época justamente cuando se prohibió el uso de ciertos Kamon que eran específicos de un clan o de una familia muy concreta. Por ejemplo, yo creo que el ejemplo más clásico y el que mejor nos viene es el crisantemo, el Kamon de crisantemo. Es el de la familia imperial. Este lo puedes ver en algunos santuarios. El Muchos. propio Yasukuni, por ejemplo, que se me viene a la cabeza, ¿no? Tú ves ese crisantemo en las puertas de entrada y en los edificios y dices, madre mía, se nota que esto está, digamos, apoyado por la, Que hay por una la casa imperial. relación muy estrecha, claro. ¿no? Entonces es la única familia que puede usar el crisantemo, la familia Exacto. imperial. Sí que es verdad que hay, entre comillas, trampas a esto, porque hay diferentes Kamon de crisantemo, como un Con poquito... más hojas o menos. Exactamente, ¿no? Un poquito diferentes el Pero diseño. esos son para como diferentes ramas. Las ramas, claro, las ramas de la propia familia, pero el que es el crisantemo para el eje troncal de la familia imperial está reservado única y exclusivamente para justamente el emperador, ¿no? Ya que estamos hablando de diseños, que nos hemos puesto a hablar del crisantemo, venga, vamos a meternos un poco en diseños. Fijaros que existen más de 30.000 diseños de Kamon
diferentes. Claro, es que esto es un poco lo que yo decía también, similar a cuando hablábamos de los escudos de armas para los apellidos. Quizás al principio, pues los Camon tenían su gracia, en cierto modo, porque había pocos, ¿no? Y había unas pocas familias que estaban un poco arriba, eran las familias nobles. Pero Claro. evidentemente, cuando esto se extiende a toda la población, pues todo el mundo quiere su diseño. Entonces, ahora mismo, pues claro, con 30.000 diseños, ya es como, pues no sé, es algo muy normal. Es algo muy normal, bueno, como al final el escudo, ¿no?, de armas que decíamos no deja de ser, pues bueno, lo que identifica Claro, a tu pero familia también o tu a clan, veces ¿no? te sientes menos identificado con el escudo de armas también porque sabes que dices, es que comparto el apellido con millones de personas, pues lo mismo aquí, ¿no? Es que comparto el Camon con un Bueno, montón lo de que pasa es que japoneses. lo bueno de los diseños de los Camon es que pueden modificarse y entonces diferentes ramas de una misma Eso sí, familia que tienen pues el mismo apellido, ¿no?, que deberían tener el mismo Camon, lo que hacen es versionar de alguna manera el Camon original y hacen como su pequeña variación y entonces tú ya puedes saber que si lo sabes, ¿no? Lógicamente, si eres entendido en los Camon, pero tú ves ese Camon y dices, este es del clan Tokugawa, pero es de los Tokugawa de Mito, por claro, ejemplo. pero No es de aquí, los Tokugawa claro, de Laura, Edo, ¿no? pero aquí tú me estás hablando incluso, sí, de variaciones, pero de familias importantes y que han Bueno, tenido. he puesto el ejemplo porque es el que me ha venido a la Claro, cabeza, pero ¿eh? también es porque es el que nos puede venir a la cabeza. Tú imagínate, yo qué sé, un apellido muy típico japonés. Pues dime uno, por Saito. ejemplo. Bueno, sí, o yo estaba pensando quizás, no sé si Suzuki o algunos de Venga. estos y tal, ¿no? Es que si te pones a hacer variaciones, es que tendrías que ser muy, muy entendido porque es que podría haber a lo mejor miles de Sí, variaciones. pero tú al menos cuando tú sabes que Suzuki tienen X, vamos a imaginarnos X flor, ¿no? El Camon de Suzuki es normalmente esta flor. Tú ves una variación de esa flor, del Camon de esa flor, y tú dices, no sé qué rama es, pero es una rama de Suzuki. Bueno, Y ya supongo. si tú te buscas un poco de información, puedes encontrar, mira, son los Suzuki que, ¿no?, se Claro, pero hay establecieron en no sé tantas dónde. opciones Muchas. cuando los Camon son tan, ya hemos dicho que son tan pequeñitos y son tan Tan estilizados, ¿no? Tan como para hacer, resumen. claro, como para hacer tantas variaciones para tantas familias. Yo creo que es que al final, cuando tú tienes un apellido muy común, Puede ser. lo más normal es que utilices el Camon genérico, porque es que no se te ocurre No muchas sé, más es curioso variaciones. porque en la actualidad, bueno, ya pasaba también en el pasado. En el pasado los Camon más típicos eran los de patrones, ¿no?, de la naturaleza, como decíamos, flores, plantas, pájaros, luego elementos así como el sol, la luna, el mar, ese tipo de cosas. Pero luego también se empezaron a popularizar herramientas. Ujú. Por ejemplo, pues si una familia que trabaja, ¿no?, toda la vida pues trabaja en madera, por decir algo. A lo mejor crean un Camon específico con alguna herramienta relacionada con su oficio, ¿no? Y eso también ha dado pie a que haya estos más de 30.000 No, está diseños claro. diferentes, ¿no? Pero vamos, por ejemplo, tú has hablado de algunos muy típicos, de flores y cosas así. La glicinia, Mm. este sale mucho. La glicinia, La paulonia, la paulonia, por ejemplo. luego las plumas de halcón, Plumas de halcón también son muy típicas. el membrillo en flor. La cedera. Estos son los 5 motivos más usados en Camon en Japón. Pueden aparecer en diferentes diseños, pero la glicinia, la paulonia, las plumas de halcón, el membrillo en flor y la cedera rastrera, de hecho en Japón se denominan conjuntamente Godaimon, ¿no?, los cinco grandes blasones. Pero claro, porque fíjate, son básicos en muchos Camon diferentes. claro, pero fíjate tú que de glicinia hay más de 150 diseños diferentes, ¿no? Y de hecho, un clan que lo popularizó, uno de estas variaciones de la glicinia, fue el clan Fujiwara, súper importante en la historia japonesa en la época del shogunato Kamakura. Sí, bueno, y antes sí todo, ¿no? Realmente Sí, eran una de las grandes familias que se mantuvo un poco al margen de esa guerra de clanes por el poder imperial que trajo justamente el shogunato Kamakura, pero que siempre estaban ahí manejando los hilos y de hecho es tan absolutamente. popular que salen las monedas de 500 yenes. O sea, Exacto. si alguno va a ir a Japón y tiene monedas o ha ido a Japón y no ha cambiado todas sus monedas y le queda alguna de 500 yenes,
que se fije ya mismo y vais a ver una glicinia como la que sale en el Kamon de los Fujiwara. Luego también otros diseños así muy populares, especialmente como en animales, estoy pensando la grulla y la tortuga. Estos son dos animales que son símbolos de longevidad y de prosperidad en Japón. Los vamos a ver en muchas cosas. Cuando hablábamos de amuletos, por ejemplo, decíamos, ¿no? Son imágenes auspiciosas de la buena suerte y que además, se simbolizan, ¿no? Están relacionadas con la longevidad Yo y la aquí me prosperidad. pregunto si hay Kamon de besugos. Pues probablemente, porque al final el besugo, ¿qué simboliza? El besugo simboliza prosperidad, dinero, riqueza. Por eso, ¿no? Ya que estamos hablando de estas cosas pero que... yo tendría que investigar para ver cuántos Kamon hay relacionados con el besugo, ¿eh? Pero grulla y tortuga son de los animales más populares. Y luego, lo que decíamos, ¿no? Motivos relacionados al final con fenómenos o aspectos de la naturaleza como la luna, el mar, planetas, truenos, que me hace mucha gracia porque dices, el trueno es algo que oyes, que no ves relámpago, no ves el trueno, ¿no? Pero hay muchos... ¿Y ese Kamon que tiene un martillo? Pues a lo mejor, de Thor, exactamente. Pero hay muchos de estos Kamon que de alguna manera simbolizaban el respeto hacia la naturaleza y al final la gran relación, ¿no? que ha tenido Japón históricamente con la naturaleza, con los fenómenos naturales. Vamos a ver muchos Kamon relacionados con la luna, el mar, los planetas, todas estas cosas, especialmente en familias agrícolas, en familias granjeras, ¿no? Claro, que al final dependían del clima para conseguir una buena cosecha. Pero bueno, los que tenían símbolos de plantas solían ser familias ricas y elegantes, que claro, pues como tenían mucho dinero y no se dedicaban a hacer nada, ¿no? No como las familias no se agrícolas dedicaban a hacer nada. que tú decías, pues podían dedicarse a la contemplación, eso de las florecitas, ¿no? Entonces, claro, pues al final también el uso de un Kamon u otro, de un elemento u otro te da en el Kamon, ciertos indicativos. Evidentemente hay que conocer un poco la propia idiosincrasia de la sociedad japonesa y cómo ha evolucionado, pero sí, está claro que te da ciertas indicaciones. De hecho, hablando de esto, hay un Kamon en el que, hay varios, ¿no? Que aparece una rueda de carro que parece un Kamon bastante feote realmente, porque a mí personalmente me gustan más los Kamon de pájaros o de animales o de flores, especialmente los Kamon de flores me parecen muy elegantes, muy bonitos, ¿no? Pues hay unos Kamon que muestran una rueda de carro y dices, ¿esto qué son? ¿Conductores, no? O algo así. No, realmente indicaba una familia noble, claro, ¿no? Recordad que hemos dicho al inicio que los primeros en usar esos Kamon fueron los nobles, las familias nobles en el periodo Heian, ¿no? Justamente para identificarse, el protocolo, todo eso que hemos mencionado. Pues justamente los que tienen todavía en su Kamon ese recuerdo, una rueda de carro, pues como que se identifican de alguna manera o quieren demostrar su posición... Interesante. Sí, ¿no? De que nosotros éramos nobles, al menos en el periodo Heian éramos nobles. Ahora conducimos autobuses. Bueno, oye, pues un respeto, claro que sí. ¿Qué haríamos sin los autobuses? Pues tener que conducir todo el día. Y a mí no me gusta conducir, así que, ole. Un saludo a todos los conductores de autobuses que nos estáis escuchando. Estás desbarrando un montón, Laura, en este episodio. Vamos a hablar de algunos diseños de Kamon, de los más comunes, ¿no? Justamente hemos mencionado que algunos así... Hombre, yo empezaría porque... Hemos hablado de algunas ideas y tal, pero hemos dicho que en el periodo Edo se estableció que el crisantemo era solo para la casa imperial y yo creo que es uno de los más fácilmente reconocibles y que en cuanto viajas a Japón te lo encuentras en muchos sitios, pues vamos a hablar del Kamon del crisantemo. Exacto, el blasón del crisantemo llamado Kikumon. En japonés mon viene de este Kamon, ¿no? Este mon es el blasón, el kiku es crisantemo, ¿no? No es que se llame moncho el blasón. Oye, podría ser. El blasón del crisantemo, como decíamos, sello imperial, usado exclusivamente por el emperador y miembros de la familia imperial japonesa. De hecho, también es el que aparece en los pasaportes, Efectivamente, ¿no? El símbolo que sale en los pasaportes japoneses es este símbolo. Eso no significa que todos los japoneses sean miembros de la familia imperial. Pero todos son hijos. Pero
todos son súbditos de esa familia imperial y el pasaporte lo marca. Todos Exacto. son hijos ahí de Amaterasu, de alguna manera, ¿no? Es un crisantemo de 16 pétalos con otra línea escalonada justo detrás de otros 16 pétalos. Exacto, se ven ¿vale? como los... De los de detrás se ve la puntita Se ve la puntita de que los aparece entre otros los 16. pétalos de la línea anterior, ¿no? Lo vais a ver comúnmente de amarillo, porque lógicamente el amarillo igual a dorado, ¿no? Igual a sol. Final. Igual a sol, igual a dorado, igual a poder, ¿no? Como tú decías, Luis, se va a ver en un montón de sitios, ¿no? No solo, por ejemplo, o lógicamente en ciertos portones, ciertos lugares del Palacio Imperial de Tokio, también, lógicamente, en el Palacio Imperial de Kioto, pero luego en villas y jardines, santuarios dedicados, ¿no? O que están muy relacionados a algún emperador, ¿no? Bueno, el santuario Meiji, por ejemplo, en Tokio, que es muy céntrico y muy visitado, si os fijáis en los tori, estos grandes tori que te llevan por el camino, ¿no? Pues ahí entre esos grandes pinos y árboles y demás, esos tori tienen unos camon de crisantemos. Exactamente. ¿No? Lo curioso es que decíamos hasta realmente el periodo Meiji, el emperador era el único que podía usar ese blasón de Kikumon de los 16 pétalos con 16 pétalos y claro, lo que os decía, los miembros de menor rango de la familia imperial lo que hacían era usar un camon igual de crisantemo que los identificaba como familia imperial, pero de menos pétalos. Así quedaba claro que ellos no formaban parte de esa línea del emperador, ¿no? Jolín, pero yo me pregunto, si tú te ponen delante un camon, por ejemplo, Tienes que de estar crisantemo de 15, imagínate, en lugar de 16, tú de un solo vistazo eres capaz de decir, este no es de 16, este es de 15. Pues no lo sé, mira, podemos hacer la prueba. Luego imprimo uno de 15 y a ver si te das cuenta en algún momento. Es que, complicado, no, no lo sé, probablemente no, pero bueno, esa es la teoría, ¿no? Y de hecho, de esa misma teoría, si os fijáis en algunos templos, santuarios asociados a la familia imperial, pero que no están directamente, a lo mejor tan relacionados de una forma tan fuerte con la familia imperial, también van a tener pues esas variaciones del Kikumon, ¿no? Del blasón del crisantemo. Se me ocurre el templo San Zenin en Ohara, por ejemplo, ¿no? Hay crisantemo, pero es una variación del crisantemo. Muestra de alguna manera la relación del templo con la familia imperial, pero no que es un templo de la familia imperial, por decirlo de alguna manera. Qué interesante, Laura. Venga, otro diseño, que te estás aquí riendo de mí. No, me parece muy interesante. Hemos dicho, ¿no? Creo que la hemos mencionado antes. Es una de las, una de las cinco, uno de los 5 grandes, la Paulonia. En Japón es Kirimon, ¿no? Buah, este también es súper popular y súper conocido. Lo vais a ver mucho. En cuanto lo identificas, cuando dices, vale, esto es el blasón más o menos, ¿no? De Paulonia. Lo vimos en el Daigoji, ¿no? Lo vimos en el Daigoji, sí señor, en los jardines. Exacto. De la parte como exterior del Daigoji, justo ahí. A las afueras de Kioto. En los portones hay unos kamon, unos kirimon enormes, dorados, alucinantes. ¿Por qué? Porque es el blasón adoptado por Toyotomi Hideyoshi, uno de esos grandes, ¿no? De los 3 grandes llamados unificadores de Japón, es decir, el emblema, el blasón del clan Toyotomi. De hecho, en el pasado, este emblema, el Kirimon, fue símbolo personal de la familia imperial antes de que empezasen a usar el crisantemo. Sí. Y una vez llegó la restauración Meiji, que es relativamente moderna, ¿no? 1868, la Paulonia, el blasón de la Paulonia, empezó a usarse como símbolo del gobierno. Entonces, hoy en día, el crisantemo representa al emperador y la Paulonia representa al gobierno. Por eso también hoy se puede ver tanto la Paulonia. No es que todo Japón todo fuera Toyotomi, ¿no? Exacto, sean hijos de Toyotomi Hideyoshi y todos recuerden la figura de Toyotomi Hideyoshi. No, es que tiene que ver con el gobierno. Exacto, básicamente veréis este blasón de Paulonia obviamente en lugares históricos relacionados con el clan Toyotomi, como, ¿no? Tú mencionabas, te has acordado aquí de los jardines del templo Daigoji en Kioto, pero también, lógicamente, en un montón de edificios del gobierno de Japón, ¿no? Pues, por ejemplo, la oficina del primer ministro de Japón
pum, tiene justo Ahí ahí está. el Kirimón, ¿no? El blasón de Paulonia. Lo curioso es que hay más de 140 variedades diferentes de este blasón. Madre mía, qué locura. El más común de todos es el emblema que tiene 3 hojas y una, creo que se llama inflorescencia, como una ramita de flores de 3, 5, 3 flores. Aunque también es muy común la ramita de 5, 7, 5 Madre mía, flores. yo me vuelvo loco ya con esto. Vamos a intentar, porque siempre decimos lo mismo y al final, lo siento, pero estamos a tope de trabajo estos días con muchos proyectos, muchas cosas y a veces me cuesta estar encima de las redes sociales para publicar fotos. Para Pero hombre, que en este veáis. caso sería muy necesario. Es muy necesario porque realmente es más Muy visual. fácil, ¿no? Si tú ya, además, en el momento que tú ves el blasón del crisantemo Luego ya o el blasón eres del incapaz Kirimón, de dejar de verlo. no, Luego lo ves por identificas todas muy partes. fácil, sí. Luego es Y acordarse, ¿no? imaginaos, además, la lata que les vais a dar a vuestros compañeros de viaje, porque una vez que veáis las fotos y hayáis escuchado este podcast, cuando luego vayáis a Japón, cada vez que paséis por delante de un tori, de unas puertas de unos jardines o lo que sea, les vais a decir, ah, mira, un Kirimón, esto es de no sé qué, este es el ¿Es Toyotomi o gobierno, sabes? este es el Porque- Kikumono, esto es relacionado con la familia imperial, pero habrá que ver si tiene 16 pétalos o menos y os van a decir, madre mía, ¿queréis parar? Cállate. Bueno, espérate, porque solo hemos dado 2 diseños. Bueno, vamos Pero a un tercero. Vamos a un tercero y un cuarto, porque hay unos cuantos más. Pero A no mí- vamos a contar los 30.000, ¿no? No, los 30.000 Vale. no, pero alguno nos queda. A mí del que quiero hablar ahora es uno de mis favoritos, he de decirlo. Es el Agehanocho, que es el blasón de la mariposa cola de golondrina. Ahí va la leche. Un tipo de mariposa, ¿no? Entonces muestra realmente el diseño de esta mariposa cola de golondrina, que es un camón clasiquísimo porque es símbolo del clan Taira. Bueno, ese es uno de los 2 clanes que lucharon por el control de Japón o del Japón de El poder entonces imperial, sí. durante las guerras Genpei, lo que se Exactamente. cuenta en el Heike Monogatari. Exacto, de manera así novelizada, ¿no? Pero total, una de las grandes historias de lucha entre 2 clanes, ¿no? 2 familias, justamente. Entonces, cuando veáis el blasón del clan Taira, veréis que es eso, es una mariposa, cola de golondrina, es fantástico. Sí, pero es que también lo usó el clan Ikeda. Ay, amigo. Que después de la batalla de Sekigahara, aquella que ganó Tokugawa Ieyasu y que dio lugar al periodo Edo, fue la que controló el castillo de Himeji. De todas maneras, es que el castillo de Himeji ha tenido tantos clanes que lo han controlado que por eso en las tejas hay tantos blasones diferentes. De hecho, en el pasado, tú y yo lo vimos en el lugar original, en el pasado, y tenemos foto, había un murito que lo tenían puesto como mini museo en el que habían pegado... Había un montón de Kamon de todas las casas, de todos los Exacto, clanes todos que los habían sido diseños importantes diferentes. en el castillo de Himeji. Que estaba Ahora muy esto está interesante. puesto en la torreta, zona ¿no? de museo de una torreta, porque claro, todo lo que es el acceso a lo que es la torre principal del castillo de Himeji es más que nada casi como un parque temático. Lo han ¿no? simplificado Sí, un poco, ¿no? porque hay mucha más gente. Otro diseño que vais a ver muchísimo, muy, muy, muy popular es el que se llama Malva Rosa o Malva Real de 3 hojas, en japonés Mitsuba Aoi. Bueno, este es muy famoso. ¿Por qué es tan famoso, Luis? Porque es el símbolo del clan Tokugawa. Bueno, ya estamos, ya, pum, apagamos, ¿no? Hombre. Claro, los Tokugawa, ya sabéis, durante más de 2 siglos gobernaron Japón, ¿no? Son los que instauraron el periodo Edo y hasta que no llegaron ahí los barcos negros y el Comodoro Perry, ellos seguían ahí anclados al poder, ¿no? Supuestamente el nombre japonés proviene de la Oi Matsuri, Anda. que es uno de los 3 grandes festivales de Kioto. Este se celebra en el santuario Shimogamo de Kioto. Y bueno, se ve que la malva rosa es una planta muy usada justamente durante el festival, le da nombre, ¿no? Al festival, se la considera casi sagrada. Dicen que es razón por la cual se ha convertido en un símbolo tan Curioso. popular. Lo que pasa es que, claro, siendo los Tokugawa los que gobernaron durante el periodo Edo, para mantener y legitimar su autoridad, restringieron el uso de este ¡Hombre! Kamon a su familia. Pero, por ejemplo, si vais a Nikko, que es una excursión muy popular desde Tokio, y Cierto. vais al santuario Toshogu, vais a encontrar
este Kamon por todas partes. Más que nada porque en el santuario Toshogu está el mausoleo, que no me sale, de Tokugawa Ieyasu. Exacto. Y luego también en esa zona, el Taiyuinbyo, está el mausoleo de su nieto. Del nieto. Y Todos también, ellos claro, Tokugawa, como era claro. un Tokugawa, pues también tiene la Malvarrosa. Pero me hace gracia esto, ¿no? Porque la familia imperial tiene el crisantemo y es restringido. Muy bien, pues nosotros también vamos a tener el nuestro y solo nuestro, ¿eh? Solo Hombre, lo podemos es que usar fueron nosotros. 200 muchos años, Sí, Laura, sí. No, y de gran control poder, absoluto de y Japón. de gran poder, ¿no? Y un control absoluto también de la población, ¿no? De la sociedad. Claro. Realmente tenía bueno, ya hablaremos, podríamos hablar algún día de ello, ¿no? Pero todo el sistema al final de organización de la sociedad de Tokugawa fue tremendísimo, ¿no? Otro diseño muy popular, muy, muy, muy popular. Bueno, hemos hablado de Toyotomi Hideyoshi, ¿no? Hemos hablado justamente de Tokugawa. Estos son 2 de los 3 grandes unificadores de Japón. Nos queda uno. Nos queda uno. Pues justamente otro de los diseños más populares es el usado por Oda Nobunaga, que es el tercero de estos 3 grandes unificadores de Japón. Es el mokubon, el membrillo japonés. Porque le gustaba mucho merendar membrillo. Pues a mí también, con queso, fantástico, ¿no? Bueno, no se sabe muy bien el origen del diseño, pero bueno, sí que se ve, ¿no? Parece, cuando uno observa el diseño, que puede ser tanto un corte transversal del membrillo como la flor del membrillo, ¿no? Depende de cómo. O sea, de cómo eso lo lo que veas. significa simplemente es que lo han llamado membrillo No como tienen lo ni idea. podrían haber llamado cualquier otra cosa, porque no está nada claro qué es realmente. Lo curioso es que es otro de estos Kamon, el del membrillo japonés, que tiene muchas variaciones, ¿no? Especialmente hay muchos diseños diferentes con protuberancias, digamos, diferentes, ¿no? El clan Oda, el que sería el original, por decirlo de alguna manera, usa un diseño de 5 protuberancias. Es que no sé cómo, 5 protuberancias. Sí, supongo que ¿no? protuberancias. Mientras que luego hay otros con más o menos protuberancias. Un lugar donde podéis verlo, y hasta también en fotos en japonismo, pues el castillo de Gifu. Ah, mira, por es ejemplo. verdad, el castillo de Gifu tiene este Kamon. De todas maneras, tú has mencionado que el clan Oda originalmente usaba 5 protuberancias, pero lo curioso es que Oda Nobunaga tuvo 7 Kamon más. Sí, el señor no parece que no se decidía. Él Claro, decía, y dices, a mí me pero gustan si tú muchos. eres de un determinado clan, de una determinada familia, ¿deberías usar este Kamon? Pues no, este señor dijo, sí, este Kamon sí, pero voy a usar otros 6 adicionales. De hecho, también usó el Agehanocho del clan Taira. Porque Exacto, claro, la él quería mariposa, decir, es que mi clan desciende directamente del clan Taira. Una manera también de reivindicar quizás su posición como legitimar de alguna unificador. manera, ¿no? Sí. También, curiosamente, también usó, si no recuerdo mal, el Kirimon, el Kamon al final típico del clan Toyotomi. Sí, aunque, en fin, que el señor el Oda Nobunaga... claro, él sí que dijo, no, yo me voy a quedar con 353 flores, pero vamos, usó exactamente. Sí, es muy curioso. Yo creo que era... voy a usar según qué Kamon para así tener como más presencia, ¿no? De alguna manera y conseguir más poder, puede ser. Pero vamos, vamos a seguir contándoos algunos Kamon interesantes que yo creo que los vais a encontrar en muchos sitios diferentes. Y otro que ya hemos hablado de los 3 unificadores, hemos hablado de la familia imperial, pues ahora hay que hablar de uno muy popular que es la flor del ciruelo, bueno, el umebachi. ¿Y por qué es muy popular? Porque es que el ciruelo sale en 200 millones de sitios en Japón. Sí, pero lo vais a ver muy claramente siempre en lugares relacionados con Sugawara no Michizane. Eso lo hemos contado mucho en japonismo. Hemos hablado que mucho. Los ciruelos están muy asociados a la figura de esta persona, una persona que murió injustamente en el exilio a comienzos del siglo X y luego se deificó como Tenjin. Claro, entonces todos los santuarios Tenmangu están dedicados al espíritu de este señor, exacto, a su deificación como Tenjin, y por eso siempre hay ciruelos en estos santuarios. Exactamente, ¿no? Cuenta la historia de que su espíritu estaba tan enfadado con haber muerto injustamente en el exilio
que bueno, cayeron relámpagos en el Palacio Imperial de Kioto, hubo como muchas desgracias, ¿no? Y pensaron, vamos a deificarle en Tenjin, vamos a construirle aquí algún santuario para apaciguar un poco su espíritu. Parece que funcionó. Parece que funcionó. Entonces, por ejemplo, ¿no? Pues eso, en cualquier santuario Tenmangu, ya sea, por ejemplo, el de Dazaifu en Fukuoka, el de Kitano en Kameshichiken, ¿no? En Kioto. O el Osaka Tenmangu. El Osaka Tenmangu. No sé, hasta el Nishiki Tenmangu, muy cerquita del mercado Nishiki, ¿no? También en el centro de Kioto. Cualquier santuario Tenmangu, si os fijáis, vais a ver el Kamon de Umebachi, este Kamon de la flor de ciruelo, porque es el emblema clarísimo del clan Sugawara y específicamente, claro, de Sugawara no Michizane. Luego es curioso porque la zona de Hokuriku, el clan Maeda, adoptó una variación de este Kamon, porque ellos declaraban que descendían de Sugawara no Michizane. Entonces, es parecido, es decir, con los Kamon podemos ser precisos y decir, este Kamon es el que se asocia a mi familia. Pero luego, igual que ya hacía Oda Nobunaga, ¿no? O igual que hace en este caso el clan Maeda, hay muchas veces que hay un tema político o un tema de intentar una legitimidad asociándote a algo histórico que sabes que es muy valorado en la sociedad. Entonces, el clan Maeda dijeron, uy, pues mira, Sugawara no Michizane ya en este momento en el que nosotros estamos aquí, pues ya ha sido deificado, ¿no? Ya tiene un montón de santuarios por el país, pues vamos a decir, para justificar y legitimar nuestro dominio, que descendemos directamente de él. Entonces vamos a usar un Kamon parecido. De hecho, por eso vais a ver este Kamon de flores de ciruelo en el parque del castillo de Kanazawa. Claro, por ejemplo, ¿no? Que es justamente del dominios del clan Maeda, ¿no? Como curiosidad, Luis, tú te acordarás de esto porque tú eres el que hacías estas cosas. Cuando estrenamos el segundo diseño de japonismo, estoy hablando de 2008, anda que no ha llovido, añadimos un Kamon al logo de japonismo. Bueno, es que en el segundo diseño de japonismo fue cuando estrenamos la imagen de la Maiko, pero entonces no estaba integrada en el nombre. Logo, digamos, entonces no, la imagen de la Maiko no representaba la O, ¿no? La primera O de japonismo, estaba en un lateral y a mí me parecía que quedaba un poco vacío y dije, ¿qué podemos añadir que sea muy japonés? Y pensé, pues un Kamon. Y me estuve mirando y claro, de muchos de los Kamon que había no me encajaba tanto con la idea que yo tenía de lo que quería que fuese el diseño, ¿no? Por ejemplo, la propia Paulonia, ¿no? Ahí con las 3 hojas colgando y tal. Y era como, esto no. Y vi el Umebachi, que tenía sus 5... los circulitos. Los 5 circulitos, y me parecía que era lo suficientemente simétrico y bonito como para encajar perfectamente. Y lo usé, pero tengo que reconocer que en aquel momento sabía que era un Kamon, evidentemente, pero no tenía ni idea de a qué familia representaba, ni cuál era su historia, ni nada de nada. No, ni tú ni yo. De hecho, si tenéis curiosidad, en el artículo que hay en la web sobre la historia de japonismo, el sobre nosotros, ahí podéis ver imágenes de todas las versiones que hemos ido teniendo en la web y podéis ver una imagen del japonismo versión 2, el V2, de 2008 y veréis el Kamon este. Otro diseño de Kamon muy popular que vais a ver muchísimo, especialmente si vais por la zona de Nara, ahí yo creo que es donde lo vais a ver, es el Fujimon, el Kamon de Glicinia. Al final la glicinia es una flor muy popular en Japón, ya desde el periodo Nara, ¿no? Es decir, estamos ahí comienzos del siglo VIII. De hecho, es una de las flores que más aparece en poemas del Manyoshu, esa antigua colección de poemas japonesas, también del siglo VIII. La vais a ver también en un montón de ilustraciones del Genji Monogatari, ¿no? Esa gran novela de comienzos del siglo XI. El curioso es que la glicinia también fue símbolo Kamon del clan Fujiwara. Anda, qué interesante. Por eso lo vamos a ver mucho en, como os decía, la ciudad de Nara. Hay diferentes versiones, hay diferentes variaciones, diseños distintos, pero hay mucha gente que si su apellido tiene el nombre de Fuji, que es como se dice glicinia en japonés, pues adopta, ¿no? Hace una versión del blasón
Fujimon, ¿no? El Qué blasón de la interesante. glicinia. Qué interesante. Oye, pues es muy chulo porque además Nara es una ciudad muy Claro, visitada. yo qué sé, fijaros en el santuario Kasuga Taisha, Claro, por los ejemplo. Komainu, por ejemplo, ¿no? Tienen... Todos lo tienen. Luego, ahí todos tienen el emblema, ¿no? El Kamon justamente de Fujimon, el de la glicinia. Qué interesante. Recuerdo también la excursión que hicimos a Yamato Koriyama, por ejemplo, en la zona del castillo, pues también ahí el Fujimon, ese Kamon de la glicinia. En fin, en Nara lo vais a ver y vais a ver muchos de esos diseños, de estas variaciones diferentes. Pero otro de los diseños que hemos dicho antes, que es Otro uno de de los los 5 grandes, grandes, ¿no? Había... las plumas de halcón. Las plumas de halcón. Takanoha también es uno, bueno, ya hemos dicho, ¿no? Súper populares. Bueno, es que el halcón es un ave muy popular en Japón entre los samuráis. Claro, Bueno, y en los trenes bala, ¿no? El halcón peregrino, como el Hayabusa. Ya sabía yo que tenías que meter aquí un fan with trains como fuera. Pero sí, los samuráis, claro, favorecían a los halcones justamente por su inteligencia y por su fuerza, ¿no? Y destreza a la hora de cazar. Con lo cual, bueno, además las plumas de halcones se usaron como material para flechas en los arcos japoneses. Así que es lógico que muchas familias de origen samurái y grandes familias de samuráis usaran al final el diseño de plumas de halcón en sus kamon, ¿no? Para, de alguna manera, ahí sí que es, soy samurái, soy guerrero, estoy muy relacionado con este mundo, quiero que mi kamon también muestre eso. Tengo ¿no? pluma, ¿no? De verdad. De hecho, lo que es curioso, a mí de todas maneras, ¿no? Es que, claro, durante el periodo Edo había más de 120 clanes que usaban alguna variación de este kamon, que es un poco lo que me resulta divertido. Porque normalmente cuando tú hablas de un escudo de armas de apellidos occidentales, europeos a lo mejor, dices... Es que cada uno tiene el suyo diferente y son claramente distintos. Bueno, pero, aquí también son distintos. Hombre, pero si dices que son variaciones del mismo kamon, dices, pero si sois clanes diferentes. Bueno, pero todos quieren usar plumas. La idea es que todos se sienten muy conectados o muy orgullosos de su historia como clan samurái. Y entonces, la mejor manera de mostrarlo es con el kamon de plumas de halcón. Cada uno lo hace un poquito diferente para que tú lo identifiques, tú digas, este es el clan X y este es el clan Y, pero tú sabes que de un vistazo dices, puede ser que sean antiguos clan samuráis, ¿no? Hombre, justamente, y orgullosos. De hecho, por ejemplo, el clan Asano, de la venganza, ¿no? De los 47 Ronin, nombre importante, pues usa justamente un blasón de plumas de halcón, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban muy, al final, orgullosos de su herencia y de su historia samurái. De ahí que si vais por el templo Sengakuji, ya sabéis, ahí en la zona de Shinagawa, donde descansan las almas de los 47 Ronin y su señor, pues eso, asesinado injustamente según ellos, ¿no? Asesinado no, se hizo el seppuku. Bueno, forzado. Hombre, claro. Asano, injustamente, ¿no? Digamos, bueno, toda la historia la contamos 46 en Ronin y un cenotafio. Pero las almas están todas, son las de los 47. Ahí podéis ver justamente fácilmente este blasón de plumas de halcón. A mí me gusta ese concepto de que tú digamos que te sientes parte de un algo más grande y, oye, pues decides que tu kamon sea esto que te identifica como parte de este algo tan grande, ¿no? Como samuráis. Y tú te haces tu diseñito. Yo no conozco mucho, he de reconocer, de los escudos de armas occidentales, no tengo ni idea, pero entiendo que también habrá partes de escudos de armas que son iguales, ¿no? Hombre, supongo que sí. Si tú eres de la Baviera no sé dónde, o eres de Castilla-La Mancha, tendrás, ¿no? No sé, es que no sé cómo funciona, pero seguramente tendrás partes... Sobre el campo de gules y no sé qué. Claro, pero tendrás partes que te identifican como persona de esa, ¿no? De esa zona. Eres un Rodríguez, pero de esta zona, ¿no? Que te identifica como Rodríguez de esta zona, pero te diferencia de los Rodríguez de otra zona. No sé yo, somos demasiados los Rodríguez. A ver, yo es que sé más de kamon que de escudos de armas, así que si alguien sabe, pues nos contáis, que me interesará mucho. Y mira, ya que hemos estado hablando de
algunos de los más comunes y mucho de naturaleza, ¿no? Especialmente porque son los más populares. Exacto. Hemos dicho antes también que los fenómenos naturales y cosas así como la luna, el mar, los planetas, que también son muy populares. Pues justamente quería hablar del Kamon de planetas, que se llama Kuyomon en japonés, ¿no? Que representa el Sol en el centro y varios planetas, estrellas alrededor. Interesante, ¿no? esto, ¿no? Sí, normalmente aparece Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno y 2 estrellas imaginarias por ahí, ¿no? Este diseño inspiró el llamado Kuyo Mandala, que se convirtió en un objeto Esto es algo budista, claro. Sí, adoración y emblema del camino a seguir para la escuela budista Shingon. Importa una de las escuelas budistas más importantes de Japón. Por su significado un poco religioso, se convirtió justamente en el blasón, en el emblema familiar de muchísimas familias y clanes de samuráis, como por ejemplo el clan Hosokawa de Kumamoto o el clan Date de la zona de Sendai y Matsushima. Entonces, si vais a Kumamoto, vais a Sendai, el blasón que vais a ver va a ser, básicamente es muy fácil de identificar. Cuando decíamos que los blasones son estilizados, es porque no vais a ver un dibujo perfecto ahí. O sea, no vais a ver los anillos de Saturno, no vais a ver la gran mancha roja de Júpiter. Es un círculo gordo en el centro, que es el que representa al Sol, y varios círculos, todos del mismo tamaño, alrededor, que representan los planetas. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, es bastante curioso porque lo vais a ver mucho. A mí es de los que menos me gusta, curiosamente, a mí tampoco. Sí, porque a mí no me gusta demasiado... Me parece demasiado simple. Demasiado simple, sí. ¿No? Pero me gustan más otros. Pero bueno, tiene ahí esa importancia histórica por la parte religiosa también, pues que merece la pena mencionar, ¿no? Luis, ¿cuándo usamos los Kamon? Porque hemos visto algunos diseños, pero ¿dónde los vemos? Pues bueno, hemos dicho los castillos, en los extremos de las tejas de los tejados de los castillos. ¿Por qué? Porque era una manera de marcar los clanes que controlaban el castillo a lo largo de su historia. Vamos, Entonces, básicamente tú llegabas a un castillo y decías, ¿aquí quién vive? Aquí hay que renovar los tejados y si no, ya lo digo yo, que hay que renovarlos porque quiero poner tejas con mi blasón, para que se sepa de cara a la historia que mi familia ha gobernado este castillo. Pues en los castillos vais a ver mucho y creo que es el mejor lugar donde ver estos Kamon. Luego lo hemos dicho al inicio, por ejemplo, cortinas Noren. Sí. Las cortinas Noren que veáis en ciertos templos, ciertos santuarios, en entrada a salones que pueda haber en jardines o templos, santuarios, castillos, ¿no? Estas cortinas Noren en muchos casos van a tener también impreso ahí, pum, el Kamon del clan o la familia del lugar, ¿no? Luego tú decías los kimonos, lógicamente. Los kimonos formales, exacto, que pueden tener 1, 3 o 5 Kamon. ¡Hala, y venga! No, si solo tienen uno, lo tienen justo en la espalda, en el punto entre la costura, ¿no? De la costura de las dos partes en la zona superior, más cercana al cuello, zona cercana digamos. al cuello. Si tiene 3, pues es uno detrás y luego uno en cada hombro. Sí. Y si tiene 5, pues uno en cada hombro y 3 detrás, ¿no? Uno en el centro y 2 también en la zona de los hombros trasera. Ok. Luego también en objetos de valor y objetos decorativos. Esto especialmente se hizo popular en el periodo Edo, ¿no? Pero, por ejemplo, abanicos. Vais a ver abanicos expuestos en museos, ¿no? Abanicos históricos, es fácil ver ahí los emblemas familiares. Hasta en farolillos de papel, los chochin. Bueno, esto me hace pensar, me hace querer decir también que, por ejemplo, los barrios de geishas de Kioto, cada uno tiene su propio blasón y los farolillos que hay colgando en todas esas casas de té, ¿no? Lo que son los restaurantes donde las geishas se entretienen o las casas de geishas donde ellas viven, todos los farolillos siempre marcan el blasón del barrio en concreto. Por ejemplo, el chorlito es el típico blasón del barrio de Pontocho. Exactamente. Además es una manera, bueno, al final funciona igual, porque de la misma manera que el blasón familiar funciona para identificar los miembros de una familia, de un clan, ¿no? En este caso,
los blasones de los barrios de geishas funcionan para identificar todos los negocios y todas las personas que viven y trabajan, ¿no?, en ese barrio de geishas en concreto, ¿no? Es cierto. Claro, pero aquí es diferente un poco, ¿no? Porque si la geisha lleva algún kimono con algún blasón, llevará el blasón de su familia de adopción, ¿no? A la que pertenece, pero el blasón de su barrio es el que identifica como al negocio, pero no va a llevar un kimono con un chorlito si trabaja en Punto Cho. No, exactamente. Pero es interesante porque esto, a lo mejor nos estamos adelantando poco, pero bueno, en el mundo moderno no son solo al final las familias, ¿no?, las que disponen de este emblema familiar. Hay empresas privadas, Eso. hay, bueno, las propias prefecturas, ciudades, escuelas, ciertos templos, santuarios, bueno, cualquier asociación puede decidir, ¿no? Oye, yo quiero una imagen, un khamon que me identifique, ¿no? Entonces, cualquier persona que esté relacionada o cualquier negocio que esté relacionado con nosotros, pues puede ponerse, pum, ese loguito, ¿no?, ese mon, ese blasón, y eso lo identifica como miembro al Eso final es de ese interesante. grupo. Y yo creo que el ejemplo, ¿no?, de los barrios de geishas sería esto. De hecho, estoy pensando que en algunos casos se usa un blasón, ¿no?, un emblema parecido a un emblema tradicional como logotipo. Claro. Mira, yo creo que el ejemplo perfecto y que todos es fácil de identificar es el logo de Mitsubishi. El Mitsubishi son 3 rombos que representan 3 diamantes, ¿no? Ah, sí, yo pensaba que eran 3 castañas de agua, ¿no? Que es lo que significa. Bueno, es que creo justamente que deriva de un khamon familiar, que eran esas 3 castañas de agua, simplificado y convertido en logo, de manera que tú tienes, por un lado, el blasón familiar, pero por otro lado, el khamon. Pero es una manera de decir, oye, yo voy a hacerme un logotipo, pero lo hago haciendo un guiño a algo tan tradicional como son los emblemas familiares, ¿no?, los blasones. Qué bueno. Bueno, también tendríamos Yamaha, ¿no? Por ejemplo, que el primer logo era de 1898 y tenía un fénix chino con un diapasón entre los dientes. Ostras, es verdad. Que luego el logo se simplificó y se quedó solo con el emblema de 3 diapasones. Pero si tú la te idea era la fijas misma. en los 3 diapasones, porque hemos dicho antes que estaba el khamon este de las plumas de halcón, ¿no? Sí. El Takanoja, que el normal son como 2 plumas en forma de cruz, ¿no? Una que se ve entera y la de debajo pues se ve solamente una La parte de arriba y de abajo. Pues realmente si tú tienes 3 diapasones, más o menos es una disposición parecida a las 2 plumas estas, ¿no? Pues bueno, pues ya tienes un khamon moderno, en cierto modo. Mira, otro khamon moderno que también es fácil de ver, la salsa de soja Kikkoman, una de las más populares también en el extranjero, ¿no? Pues su logo se basa al final en un khamon tradicional, ¿no? La marca usa un diseño en hexágono que simboliza de alguna manera un caparazón de tortuga. En el centro tiene el kanji antiguo del número 10.000, el man, ¿no?, en japonés. Ya sabéis que en japonés se cuenta, como igual que en chino y en coreano, se cuenta 4 ceros, ¿no? Entonces tenemos ese man, que son 10.000. Con lo cual tenemos un poco un logo que mezcla de alguna manera esa tradición con la modernidad. Modernidad, Luis, ¿no? Innovación un poco de la marca. O también estoy pensando quizá la ciudad de Tokio, ¿no? Anda, la ciudad de Tokio. Tiene 2 emblemas oficiales la ciudad de Tokio. Uno me lo sé, el otro. Y ahí vas paseando y lo vas a ver, ¿no? El primero es un emblema, un mon, que muestra un sol estilizado de 6 rayos con un punto en el centro. El otro está Luis mirándome diciendo, espera que no lo veo, ahora te lo enseño, ¿no? Pero quizá el más conocido, especialmente por los turistas, sea el símbolo de la ciudad, que es esa hoja de ginkgo. Exacto, este sí, que es el que sale también en las líneas de metro de Toei, que al fin y al cabo Toei es parte del gobierno metropolitano y por eso tiene ese logotipo verde que es una hoja de ginkgo. Pero ambos se usan en la bandera oficial de la metrópolis de Tokio, aunque realmente el mon
que es el de el sol estilizado este de 6 rayos, se usa más para ocasiones formales, mientras que el símbolo, que sería la hoja de guingo, es mucho más común, ¿no? Lo vamos a ver de manera mucho más hasta en fácil. alcantarillas también, por todas partes. Exacto. Bueno, los autobuses, ¿no? Bueno, porque los autobuses que circulan por Tokio son todos Estoy de aquí Toei, pensando en claro. voz alta, ¿eh? Así que bueno, en próximos viajes a Japón, si vais a ir en breve, fijaros, porque ahora que habéis escuchado este japonesamente, vais a ver Los Kamon son Kamon por todas omnipresentes. partes. Los vais a ver por todas partes y os animamos a, oye, diseñar, si os apetece diseñar vuestro propio Kamon, podéis hacerlo perfectamente. De hecho, más de 30.000, pues 30.001 tampoco va a no, dar pero hasta igual. artistas, actores, bailarines, hay veces que se hacen su propio Kamon profesional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Que no tenga que ver con su apellido de familia, sino su nombre de artista, ¿no? Entonces tienen ese Kamon, Qué ese interesante nuevo Kamon, pues para su nombre artístico. Así que si os apetece, pues os ponéis ahí con el Canva o con el lápiz y papel y podéis diseñar vuestro propio Kamon. Pues me parece muy interesante, Laura. ¡Mátane!